Saludos a todos los que están conectados, que el Señor les bendiga. Es difícil encontrar un poquito de silencio por acá, sobre todo porque los vecinos están trabajando bien duro con las máquinas de carpintería, entonces es difícil, pero aquí estamos. Vamos a tocar un poquito el tema de la tercera ola y de la sana doctrina, como habíamos prometido, para que ustedes tengan un poquito de un panorama más amplio en cuanto al tema. Saludos a todos los que están conectados, a los que están conectando, saludos Esdras, a todos los que están viendo, que el Señor les bendiga de cualquier parte donde estén viendo. A mi hermano Jorge, mi hermano López, Andrés Barrantes, saludos a Costa Rica, Argentina, hermano Walter Rodríguez, hermano Jair, no sé dónde estás, Jair Veracruz, hermana Rebeca, Iván, Dinali Rivera, a mi hermana Janet que nos está viendo, Jorge Isaac Quintal, saludos a Otoniel Rendón, no sé dónde estás Otoniel ahorita, saludos, bendiciones, Iván Castro, Jairo, Ulises Bautista desde Durango, hermano, bendiciones, saludos a Daira, todos los que están conectando, saludos, voy a hacer un poquito, saludos a José López Castillo también, desde Arkansas, a Dinali Rivera, a Paquito también que se acaba de conectar, saludos a Elliot, saludos desde Baja California, Luis Romero de Soto, saludos Luis Romero a Rafael, aquí en Monterrey, saludos Edgar Rubén Gutiérrez, saludos Soto hasta Piedras Negras, Coahuila, saludos a Juan Manuel de Colombia, desde el sur de Colombia y Piales Nariño, a José Luis Pineda, saludos hasta Colombia, Steven, hasta Chile, a Claudio Recabal, saludos desde Saltillo, Coahuila, Gabriel Orsúa, ¿sí? Henry Ronnie Rodas, New Jersey, Samuel Castro desde Monclova, a todos los que se están conectando, saludos, Dios les bendiga. Quisiera compartirles, sobre todo por la preocupación que tengo de muchas cosas que están predicando hoy en las iglesias y que he tenido la mala suerte, de ser partícipe de algunas de ellas. Saludos a Laura Calderón, saludos Laura, Lorena Vargas, todos los que están conectados. Desde Toluca, México, Jorge Vera, desde San Antonio, Texas, Said, andas por San Antonio. El Atavio de la Mujer, saludos desde Torreón, saludos Jaciel, que te conocí ahí en Torreón hace unos días, hermano. Saludos a Claudio Recabal, Jorge Altieri, mi hermano Jorge Altieri. Saludos desde Gringolandia. Muy bien. Dios les bendiga a todos los que están conectados y los que se sigan conectando. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, tenemos una declaración. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Después dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí mismo dice, procura presentarte ante Dios como uno probado, que no tiene de qué avergonzarse, que sabe trazar correctamente la palabra de verdad. Aquel que predica fielmente la sana doctrina, aquel que predica la doctrina del Señor Jesucristo, el compendio de enseñanzas apostólicas, es básicamente como un relicario, como un vaso de honra utilizado por Dios para guardar algo de suma importancia. De manera entonces que podemos decir, Timoteo no es el pastor de una iglesia en Éfeso, Timoteo es el pastor de Éfeso, porque si alguien quiere conocer la doctrina apostólica, tiene que acudir a Timoteo, que la ha recibido y que la guarda celosamente, que la guarda fielmente y la predica fielmente. Entonces, Timoteo tiene que guardar el buen depósito de la doctrina cristiana. ¿Qué doctrina? ¿Cuál doctrina cristiana? Bueno, la doctrina que trata de la persona del Hijo de Dios como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La doctrina que trata de su oficio como mediador, como fiador, como mensajero del pacto, como profeta, como sacerdote, como rey, como apóstol. Sobre su encarnación, lo que trata de su obediencia, sus sufrimientos, de su muerte, de su resurrección de los muertos, de su ascensión al cielo, de la ascensión al Padre, de la intercesión por su pueblo, la segunda venida al juicio, todo este compendio de doctrinas resumido en el credo apostólico que usted puede encontrar fácilmente en internet. Pero no solo eso, también todas las doctrinas que tienen que ver acerca de la paz y el perdón de los pecados por su sangre, la expiación en su sacrificio, la justificación por su justicia a través de la fe, la salvación y la vida eterna completa en él, su ascensión a la diestra de Dios, el dominio y el futuro reinado de nuestro Señor, incluso todo el depósito de la ética cristiana, el llamado ethos de la cultura cristiana, la conducta, la manera de conducirnos en medio del mundo, la manera de ataviarnos, la manera de hablar, la manera de pensar, todas estas cosas forman parte del depósito que debe ser transmitido fielmente por aquellos que predican la palabra. Por esto Juan, en 2 de Juan, el capítulo 1, 9, dice, todo aquel que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo dice, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno de vosotros viene y no trae esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es decir, para los apóstoles la sana doctrina tiene una relevancia fundamental porque protege a la iglesia de todas las falsas enseñanzas, de manera que hay que marcar una línea en cuanto a ello. En Corintios dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifieste aquellos que son aprobados, ¿no? El término disensiones en el griego es herejías. Es necesario que se manifieste quien no tiene la doctrina correcta para que se manifieste quien sí la tiene. Entonces, una sola cosa se les pide a aquellos que son comisionados a predicar. Una sola cosa se pide a aquellos que están comisionados a predicar, sean predicadores, sean evangelistas, pastores, obispos, presbíteros, líderes, ancianos, sea quien sea que esté comisionado a predicar. Una cosa se le pide solamente, ser fiel. Guardar como relicario sagrado el buen depósito de la fe cristiana y transmitirlo fielmente. Se le pide a aquellos que eligen candidatos para la enseñanza que elijan a personas aptas para enseñar. Y cuando decimos aptos para enseñar, no nos estamos refiriendo a capacidad retórica, sino a integridad doctrinal, que sean idóneos para transmitir fielmente el depósito de la doctrina cristiana. No cualquier persona está capacitada para enseñar, vaya. Y no porque tengamos boca tenemos que abrirla. Por esto dice en Santiago en el capítulo 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Aquel que se llama a sí mismo profeta recibirá un juicio de profeta. Aquel que se llama pastor recibirá un juicio de pastor. Aquel que se autodenomina evangelista recibirá un juicio de evangelista. Porque la predicación de la sana doctrina implica una fidelidad suma. Vaya, tenemos que ser íntegros a la hora de transmitirla y a la hora de protegerla también. Porque somos responsables no solamente de lo que decimos, sino también de lo que no decimos. Somos responsables de lo que hablamos, pero también de lo que no hablamos a las personas. De manera que cuando un pastor tiene la sana doctrina y la calla, es responsable de callarla. Pero también cuando un pastor no tiene la sana doctrina y predica, es responsable por no conocer la sana doctrina y atreverse a predicar. Es decir, la cuestión no es si el pastor tiene fuego, si tiene el poder del Espíritu. La cuestión es muy sencilla. Aparte de todos los requerimientos morales que la Biblia da para que el siervo de Dios pueda ejercer el ministerio, aparte de todos esos requerimientos, la cuestión es muy sencilla. Él tiene que ser fiel a la doctrina, al compendio de doctrinas y enseñanzas que han sido transmitidas por los apóstoles en sucesión hasta nuestros días y conformarse a esas enseñanzas, porque en el día de hoy de seguro que muchas personas van a pensar que estas enseñanzas son retrógradas y aburridas y van a querer añadirle innovaciones o van a querer ponerle un poco de filosofía por acá o ponerle un poco de dulce por acá para hacerla más agradable. Conformarse a las palabras de la sana doctrina es elemental en aquellos que predican la sana doctrina. Bueno, entrando al tema directo de lo que es la tercera ola, muchas de las doctrinas novedosas de la tercera ola, llamada tercera ola, son para muchos creyentes en las iglesias la doctrina verdadera. Es decir, para muchos creyentes sinceros, lo que se enseña hoy en las iglesias, aunque pertenece a movimientos heterodoxos como la tercera ola, para muchos cristianos sinceros es doctrina verdadera. Y yo comprendo esto de muchos laicos, de muchos neófitos, de muchas personas que no han sido discipuladas y que son arrastradas por todo viento de doctrina, pero no lo comprendo de pastores que han recibido una enseñanza sistemática en seminarios, que han sido instruidos, se supone, en la sana enseñanza, en la sana doctrina. Porque si un pastor enseña esto, de seguro que su mente debe estar mucho más embotada que la que está de un laico que no conoce, ni ha sido discipulado o instruido sistemáticamente en las doctrinas fundamentales de la fe. De manera que mayor juicio es sobre el pastor que sobre el laico. Mas los dos, pastor y laico, deben abandonar la falsa enseñanza y perseverar en la sana doctrina. La sana doctrina, como se conoce hoy, es para muchos un simple cliché. Cualquier enseñanza le ponemos el título de sana doctrina y la podemos vertir sobre el pueblo. Hay varias razones por las que la iglesia eclipsa en algún momento del tiempo, y es porque se abandona básicamente la doctrina verdadera y se abrazan novedades que surgen en una desesperación por encontrar una renovación espiritual. Es decir, muchas de las doctrinas falsas que hoy las iglesias manejan surgieron como maneras legítimas de buscar la vida espiritual. Sin embargo, hay una responsabilidad que nosotros como pastores y líderes debemos de tener
al predicar con cautela y mantenernos cautelosos ante estos movimientos y estas doctrinas que van surgiendo, como muchas que están surgiendo en el día de hoy, incluyendo, por ejemplo, la inclusión del homosexual sin arrepentimiento dentro de la iglesia y todo este tipo de novedades que están surgiendo liberales en el día de hoy en la teología latinoamericana. Hay varias razones por las cuales las innovaciones doctrinales de la tercera ola entraron con tanta fuerza a la iglesia evangélica de nuestros días. Primero, por la gente que no sabe qué es la tercera ola, es la manera en que se define a los movimientos neopentecostales junto con todas sus doctrinas. Se denomina primera ola al movimiento pentecostal que nace en la calle Azusa Street en Los Ángeles en el 1901 y que dura hasta el año 1960 a través del ministerio de Charles Parham y de William J. Seymour, que son los dos prominentes cabecillas del movimiento pentecostal, hasta que se definen las Asambleas de Dios como uno de los movimientos estructurados más fuertes hasta el día de hoy. Desde el 1901 hasta el 1960, la primera ola es el movimiento pentecostal que tiene como distintivo particular la vida en santidad, el énfasis en el evangelismo y en las misiones, y también el énfasis en el hablar nuevas lenguas como evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Estas son estas doctrinas prominentes que los pentecostales esbozan. El trabajo pentecostal fue fervoroso. En menos de 40 años los pentecostales habían enviado más misioneros alrededor del mundo que lo que había hecho la Iglesia Bautista en 400 años que tenía enviando misioneros. De manera que es cierto que los pentecostales, con todo el fervor que tenían, lanzaron a muchísimos misioneros al mundo. Pero también es cierto que la iglesia pentecostal no nació entre teologías, sino entre llamaradas, y que en el paso de los tiempos fue conformándose un cuerpo de doctrinas para poder darle formalidad a lo que creían. Hoy la mayoría de los pentecostales sostienen una doctrina arminio-wesleyana, una soteriología sana, en lo que se puede decir básica y sana. Pero en el año de 1960, nuevamente buscando una renovación espiritual, en Estados Unidos nuevamente surge el movimiento llamado de renovación carismática, que es lo que se conoce como la segunda ola. Después que bajó la efervescencia del pentecostalismo en los años 60, un grupo de personas buscando nuevamente la renovación espiritual, propugnaron un nuevo movimiento de fe, la palabra de fe. Ministerios como Kenneth Copeland, como Braham, como Catherine Kuhlman, evangelistas como Jimmy Swaggart, incluso del tiempo de Gigi Ávila, pertenecen ya a la segunda ola, el movimiento de renovación carismática. Incluso la Iglesia Católica, a través del Papa Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, dice que hay que abrir las ventanas de la Iglesia para dejar entrar un aire fresco. Es decir, en todas partes el movimiento de renovación carismática empieza a encontrar fuerza. A través de un ministro presbiteriano llamado Daniel Bennett, las iglesias históricas también empiezan a abrirse poco a poco a la renovación carismática. Aquí, en la segunda ola, por primera vez, se hacen nexos y trazos de lo que sería el movimiento ecuménico de iglesias mundiales, que tiene su sede en Argentina, y que probablemente usted vio ya actuar en el estadio de Luna Park en Argentina, Marcos Witt cantando ya con carismáticos, la renovación carismática, porque de eso se trata, de crear nexos sinceros, dicen ellos. Esta es la segunda ola. Pero luego viene la tercera ola. La tercera ola nace en el Seminario Teológico de Fuller a través de la mano de Peter Wagner en el año de 1981 y ha sido una de las olas más fuertes, porque ha sido una de las olas más heterodoxas, más ruines, que usan una hermenéutica muy superficial. Casi la mayoría de las cosas que ellos hacen, las hacen sobre la base de la subjetividad, o sobre la base de las emociones, o sobre la base de la nueva revelación. Y hay varias razones por las cuales las innovaciones doctrinales de la tercera ola tuvieron tanto auge en nuestros días. Primero, cuando el pentecostalismo nació, abrazó en su gran parte a gente de las periferias, gente pobre, gente iletrada. Esto es fácil de entender porque en ese momento había una pesada losa elitista en Estados Unidos. Incluso William Seymour, que era una persona de color, se tenía que poner una bolsa en la cara para predicar. Y esto hacía que mucha gente de la periferia no se viera aceptada en las iglesias de clase media alta, como las iglesias episcopales, las iglesias presbiterianas. De manera que el movimiento pentecostal atrajo tras de sí a mucha gente pobre, mucha gente de las periferias, mucha gente sin estudios, sin preparación, que buscaban simplemente encontrarse con Dios y buscar una manera de renovar su vida espiritual. Pero el movimiento neopentecostal es todo lo contrario. Atrae tras de sí a gente de un estrato socioeconómico medio alto. Por eso, el movimiento neopentecostal tiene tanta fuerza en la predicación del evangelio de la prosperidad. Obviamente usted no va a encontrar a un
pastor del Evangelio de la Prosperidad, se puede decir, predicando en África, en las zonas más pobres, aunque ya se está dando, va a encontrarlo en un estrato socioeconómico muy específico de la gente media alta, donde encuentra auge su mensaje. Hay varias razones por las cuales las innovaciones doctrinales de la tercera ola atrajeron tanto creyente y tantas personas hasta el día de hoy, y se introdujo a la mayoría de las iglesias en el día de hoy, sea metodista, sea presbiteriana, sea bautista, de la denominación que sea, en menor o en mayor grado, en el 1% o en el 90%, todos han bebido un poco de las innovaciones de la tercera ola. Es decir, puede tener a un pastor predicando la sana doctrina, pero de repente, en un arrebato de pasión, le da por atar demonios. Sin darse cuenta, él ya está contaminado por una de las enseñanzas de la tercera ola. Aunque el 99% de sus enseñanzas sean sanas, ya tiene un germen malicioso ahí que hace mella en su depósito, en el depósito de la sana fe. Todos en mayor o menor grado han sido contaminados porque desde los años 80 se abandonó en masa el discipulado en las iglesias, y la doctrina bíblica fue reducida a los institutos bíblicos, y a la iglesia se le empezó a dar en su gran parte esta exacerbación de las emociones, porque en los años 80 nació el movimiento musical. De manera que cobró tanta fuerza el movimiento musical a través del ministerio de Marcos Witt. El énfasis desde los años 80 ya no fue en la doctrina, sino en la música, abandonando por supuesto el discipulado y abriendo un boquete para que las doctrinas de la tercera ola entraran con muchísima fuerza a todas las iglesias. De hecho, en el día de hoy usted puede verlo. Es de mucha importancia en algún campamento quién va a predicar, pero también es de mucha importancia qué grupo va a estar en la alabanza. En el día de hoy se ha fragmentado tanto que hay grupos de todos sabores y de todos colores y cantando tanta serie de cosas que es absurdo escucharlas. Pero bueno, yendo por partes, hay varias razones por las cuales las innovaciones doctrinales de tercera ola atrajeron a tantas personas. La primera es porque la iglesia en su gran mayoría abandonó el discipulado sistemático, continuo y específico. Basta tomar a alguna persona de cualquier congregación, y esto está documentado en las encuestas del Grupo Barna, que es una de las encuestadoras más grandes a nivel mundial. Basta tomar a cualquier persona, a cualquier joven o líder de alabanza, a cualquier creyente en la iglesia, y preguntarle en qué consisten las doctrinas básicas del cristianismo, y pedirle por lo menos algunas referencias de esas doctrinas, y usted se va a dar cuenta que las encuestas no fallan. Cerca del 70 o el 80% de las personas no saben dar defensa o no saben decir en qué consisten las doctrinas básicas del cristianismo. No saben qué es la justificación por la fe, no saben qué es la salvación por gracia, no saben en qué consiste tampoco la doble naturaleza de Cristo, no saben en sí en qué consiste o qué es la Trinidad. Todas estas doctrinas que formaron parte del legado patrístico y que fueron transmitidas fielmente no forman parte de la iglesia en el día de hoy. La iglesia vive en una suerte de practicidad pragmática que lo único que hace es ir hacia adelante en lo que funciona. Encuestas del Grupo Barna dicen que el 75% de los adolescentes que llegan a la juventud abandonan la fe o quedan dentro de las iglesias sin saber nada acerca de la fe que dicen profesar. Ellos no saben nada en lo referente a la resurrección de Cristo, ellos no saben nada en cuanto al Evangelio, ellos no comprenden realmente lo básico del sufrimiento como creyentes, y todas estas doctrinas que han sido abandonadas han sido sustituidas por otra serie de enseñanzas. El discipulado sistemático y el discipulado continuo y específico fue abandonado y en su parte se exacerbó a las emociones. En el día de hoy la mayoría de los creyentes tienen su teología a través de 4 o 5 cantos del grupo prominente que esté cantando en la actualidad. En el día de hoy tengo entendido que es Miel San Marcos. Para serles sincero, tengo como 5 años que no sigo a ningún grupo musical. Miel San Marcos, sé que es uno de los grupos que tiene renuencia en el día de hoy, relevancia en el día de hoy en las iglesias, y estoy seguro que mucha gente conoce hoy las canciones de Miel San Marcos antes que conocer las doctrinas básicas de la fe cristiana. Entonces, como la gran mayoría de personas abandonó el discipulado sistemático, continuo y específico, la exacerbación de las emociones tomó lugar en las iglesias cristianas, y por supuesto, como la música exacerba las emociones, la música es una de las partes fundamentales de la vida litúrgica y teológica de la iglesia de hoy. Por lo tanto, en el día de hoy, muchas personas no logran distinguir entre lo que es una enseñanza correcta y lo que es una enseñanza falsa, simplemente porque no saben en sí lo que es una enseñanza cristiana, ¿no? La segunda razón por la cual las innovaciones de la tercera ola atraen a tanta gente es por el peso tan fuerte que tienen que cargar los pastores en sus espaldas con la llamada palabra éxito. Es decir, cuando un joven o una persona entra al instituto bíblico a prepararse para ser un fiel servidor del Señor,
se le deja implícitamente o sutilmente en el corazón o en la mente una idea, que el éxito de su ministerio se va a interpretar bajo el lente del número de congregantes que posea. De manera que si él no tiene un buen número de congregantes, él no es un pastor ni aprobado ni correcto y que probablemente no esté haciendo las cosas correctamente. Por lo tanto, obviamente esto forza a muchísimos ministros, pastores, a sutilmente, sinceramente, buscar abandonar todo lo relativo a la sana doctrina y buscar abrazar el pragmatismo para llenar sus iglesias, uniéndose o haciendo cualquier cosa para atraer a las personas, abandonando a las ovejas sinceras y alimentando a las cabras. En el día de hoy tenemos el modelo de las mega iglesias. Todo se predica en las mega iglesias, menos la sana doctrina. El éxito tan anhelado en el día de hoy, la plataforma tan anhelada en el día de hoy, ha hecho que muchos ministros sinceros abandonen la sana doctrina, se perviertan en las falsas enseñanzas y vuelvan a las enseñanzas falsas. De manera que siempre me pregunté por qué uno de mis maestros preferidos era tan capaz para hacerme llorar con una predicación de la naturaleza de Cristo en el seminario, pero cuando lo escuchaba predicar en la iglesia, él era tan distinto, hablando cosas tan superficiales. Y cuando me di cuenta de lo que él cargaba en su corazón y yo llegué al pastorado, me di cuenta que es algo real. Muchos pastores buscan por todos los medios llenar sus iglesias, y si hay que sacrificar la sana doctrina, lo van a hacer porque saben que van a ser juzgados a través del número de congregantes que tengan en la iglesia. Nadie quiere ir a una iglesia donde hay 10 personas porque probablemente ese sea un pastor que no tiene poder. Nadie quiere estar en una congregación donde haya 15 miembros porque probablemente ese pastor no tiene éxito. Todos queremos la mega iglesia de las pantallas, del grupo de alabanza en boga, con las alabanzas que están en boga en el día de hoy, porque esa es la manera en que nosotros en el día de hoy juzgamos el éxito del ministro evangélico. Basta decir que la mayoría de los evangelistas de antaño, históricamente, tuvieron que predicar años y años y años, como Hudson Taylor, para ganar una alma, como David Brainerd, como Robert Evans, para poder ganar un alma. En el día de hoy es bien distinto. Esa es otra de las cuestiones por las cuales la tercera ola ha tenido tanto auge, porque como se juzga al predicador en base al éxito, palabras como unción fresca, revelación fresca, palabra profética de lo alto, tienen tanto auge en gente desesperada en encontrar ese éxito de plataforma. Entonces van a buscar a esos líderes que sí tienen éxito, que sí tienen la palabra fresca, que sí tienen esas cosas. Hablando de Jeremías, por ejemplo, que nunca se convirtió nadie con su mensaje, esos mensajes no son bien recibidos, ¿verdad? La tercera tiene que ver con el estrato económico. La ignorancia, por supuesto, crea supersticiones. Y la superstición, por supuesto, crea cultura. Si la mayoría de nuestras personas llegan a las iglesias de un estrato socioeconómico bajo, donde no tienen un acervo, básico para entender las cosas básicas de la doctrina, obviamente van a estar muy susceptibles a creer supersticiones, a dejarse guiar por cualquier sueño, a dejarse guiar por cualquier palabra, a dejarse guiar por cualquier cosa que les parezca o huela espiritual. Aunque la Biblia dice que probemos los espíritus, ellos no estarán capacitados para saber ese tipo de cosas ni en qué consisten. De manera entonces que como la superstición crea cultura, muchas de las iglesias están sumidas bajo un halo místico de superstición. El trabajo del pastor cuando una oveja llega a su iglesia es dedicarle el tiempo conciso y necesario y dejar pedazos de alma en el camino para discipular a esa oveja, porque probablemente venga de un mundo de ignorancia, de manera que hay que alentarlo a crecer en el conocimiento y a esforzarse a usar por primera vez la mente, como decía C.S. Lewis. La religión cristiana es la primera que me exige a mí a amar a alguien con toda la mente. De manera entonces que como la ignorancia crea superstición y la superstición crea cultura, la superstición es un terreno muy fructífero para estos movimientos de la tercera ola que hablan de una superguerra cósmica, de una guerra espiritual, de sueños, de visiones, de todo este tipo de cosas que a la gente le llaman mucho la atención. Así como los corintios se dejaban llevar por todo este tipo de situaciones, y Pablo tiene que hablarles para que no ignoren. En la primera carta a los corintios dice: os escribo esto para que no ignoréis acerca de los dones, porque en sus iglesias se llegó a blasfemar el nombre de Cristo, porque muchos de ellos elevaron los dones a un nivel superlativo, evitando el amor, evitando cosas realmente fundamentales. De manera entonces que este es un terreno muy fructífero, el estrato socioeconómico. La mayoría de las doctrinas de la tercera ola van a encontrar un fuerte énfasis en aquellas personas de estrato medio alto que quieren prosperar económicamente y en aquellas personas de estrato medio bajo que no tienen un conocimiento básico de las doctrinas evangélicas.
Y la última razón por cual la doctrina de tercera ola tiene tanto auge, y no es menos importante, es por la llamada retórica del avivamiento. Ponga atención por favor a esto, porque esto es bien importante. La retórica del avivamiento. Yo prediqué en alguna ocasión acerca de la retórica del avivamiento. La retórica del avivamiento es una jerga evangelística que ha permeado a la mayoría de los predicadores. Un estilo de predicación que gira en torno a 5 tópicos: lenguas, unción, avivamiento, fuego y poder. Y todas las predicaciones giran en torno a esos tópicos. Usted puede estar hablando de la resurrección de Cristo, pero va a terminar hablando de la presencia de Dios. Presencia de Dios, poder, avivamiento, lenguas, fuego, presencia, poder, fuego, avivamiento, gloria. Todos nuestros campamentos, fuego, gloria, poder, gloria, gloria. Esta retórica de avivamiento lo que ha hecho es viciar la sana doctrina, porque no permite que cosas fundamentales se eleven a un nivel superlativo, sino que las mantiene ahogadas. De manera que si algún joven quiere esforzarse en la vida cristiana, a él sutilmente le van a decir que lo más importante es sentir la presencia de Dios, aun cuando la presencia de Dios sea más que nada el barrido subjetivo de las emociones de las personas, y que no sepan interpretar realmente qué es eso. Esta retórica del avivamiento, ¿no?, que muchos predicadores usan, es tan atrayente para las personas porque por 100 años ha sido vertida sobre el pueblo. Y entonces vas a escuchar mensajes como: hay que orar por el poder, como en día de Pentecostés, hay que orar por sentir la presencia de Dios. Lo único que hacen es exacerbar las emociones del pueblo, exacerbar el sentido, legítimo, el deseo legítimo de ser saciado en esa parte tan profunda como nuestro espíritu. Para enfocar el tema de apóstoles y profetas, es necesario hacer, por supuesto, un estudio conciso y detallado de lo que es la tercera ola. Porque la tercera ola no solamente es la enseñanza de apóstoles y profetas, es todo un paquete que se vierte junto. Es apóstoles, es profetas, es el manto profético, son caminatas de guerra, es tomar ciudades, es ungir territorios, es orar en los panteones, es el evangelio de la prosperidad, es romper maldiciones generacionales, es por supuesto los encuentros, es el G12, es la sanidad interior. Todo eso habla en un solo paquete el movimiento de la tercera ola. Pero todo inicia con los apóstoles y los profetas. En el año 1981, Peter Wagner dice haber recibido una nueva revelación, y todo inicia así: una nueva revelación para restaurar a la iglesia primitiva. Todo inicia así, ¿no? Hay que restaurar la iglesia primitiva. Entonces él dice, y miren qué incongruencias, porque Peter Wagner sabe que por 1980 años nadie se llamó apóstol, de manera que él dice en su libro que hay que restaurar, dice, hay que restaurar. Una de las nuevas cosas que viene en la tercera ola es restaurar el ministerio apostólico y profético, porque no existe. Porque por 1980 años no hubo. Peter Wagner lo sabe, como maestro de un seminario lo sabe. Sin embargo, embebido en su retórica, dice que hay que restaurar. Y él se llama el primer apóstol internacional y pone bajo su cobertura a muchos más apóstoles. Y como viene una gran guerra cósmica, porque esta es la tercera y última ola, viene una gran guerra cósmica, porque para aquellos que son calvinistas o luteranos o de alguna iglesia histórica, Peter Wagner asegura que el ministerio apostólico es uno de los movimientos más fuertes de la Reforma Protestante. Que por cierto se va a celebrar 500 años de la Reforma Protestante, y usted puede preguntarle a cualquier cristiano en cualquier iglesia en el día de hoy qué es la justificación por la fe, y no van a saber darle alguna explicación. Ahora se va a dar cuenta por qué los nexos con Roma son tan fáciles en el día de hoy. Para enfocar eso es necesario, por supuesto, primero analizar los diferentes usos de las palabras griegas. Algunas personas dicen sutilmente que sí hay apóstoles en el día de hoy y que los misioneros son los apóstoles, y en eso yo concuerdo totalmente. Los misioneros son lo más cercano a los apóstoles extraordinarios. Sin embargo, los misioneros son apóstoles enviados en un sentido ordinario. Pero aquí no estamos hablando de misioneros, estamos hablando de lo que dice la reforma del movimiento apostólico y profético. Habría que analizar primero la palabra apóstoles. El término se deriva de la palabra apostelo, que significa enviar, ¿no? Así sencillo, enviar. Es el sentido más general de la palabra enviar. En 2 Corintios, en el capítulo 8:23, en Filipenses, en el capítulo 2:25, cuando menciona a los mensajeros de las iglesias, apostoloi eclesión, está hablando de enviados, apóstoles, como delegados, como comisionados por las congregaciones para alguna tarea, debidamente llamados y confirmados por el Espíritu y la iglesia, como Bernabé, que era un apóstol comisionado en la iglesia,
cuando el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé, ¿no? En ese sentido, él es un apóstol. La palabra también significa misionero, es el equivalente latín mission, enviar a alguien. En ese sentido, Jesucristo es misionero del Padre. En Hebreos 3:1 dice que él ha sido enviado por el Padre, también en Juan capítulo 3. Sin embargo, cuando hablamos de la reforma apostólica y profética de Peter Wagner, lo que Peter Wagner señala es que estos nuevos apóstoles no son misioneros. En las palabras de Peter Wagner, él asegura que un apóstol es aquel que ejerce ciertas habilidades de poder y jerarquía sobre una serie de iglesias. Si usted se fija, Peter Wagner no está diciendo que los apóstoles que existen hoy son los misioneros. Él está diciendo que los apóstoles que existen hoy son igual que los apóstoles del Nuevo Testamento y que tienen que tener las mismas características y poder sobre las iglesias. Por eso él se llama apóstol internacional. Y por eso obviamente tiene una red de apóstoles que él envía. Y usted se va a dar cuenta, por ejemplo, que por muchos años, por ejemplo, Guillermo Maldonado se llamó pastor, pero de repente se cambió el título a apóstol. Y hoy cobra cerca de $1,000 mensuales si usted quiere estar bajo la cobertura del apóstol Guillermo Maldonado. No tiene nada de misionero, no tiene nada que ver con el sentido etimológico de la palabra, pero, por supuesto, esto es muy atrayente, porque restituyen una palabra que no ha sido usada por 1980 años. Y como restituyen una palabra que no ha sido usada por 1980 años, a la gente le causa mucho impacto. Entonces es muy sutil cómo se vierte el apóstol, ¿no? El apóstol Guillermo Maldonado, el apóstol Peter Wagner. Peter Wagner lo dice así en su libro: el cambio más grande en la iglesia desde la reforma protestante está teniendo lugar ante nuestros ojos, refiriéndose a la nueva reforma apostólica y profética. Ahora, estos dos movimientos, Peter Wagner es muy sutil cuando los vierte, porque sabe que estos dos movimientos, por 1980 años, estos dos oficios no han formado parte de la vida de la iglesia, aunque sí formaron parte en algún momento, y aunque por ejemplo Juan Calvino en la Reforma decía que todavía podían surgir apóstoles a la estatura de los apóstoles de Cristo, aún así, aun cuando algunos reformados lo creyeran así, aún así ninguna persona se autodenominó apóstol, ni ninguna iglesia comisionó a algún apóstol a la estatura de los apóstoles de Jesucristo. De manera que lo que Peter Wagner está haciendo, y lo que las iglesias creen, y lo que muchos pastores están haciendo al llamarse apóstoles, y lo que otras iglesias hacen al invitar apóstoles, es realmente revertir todo el legado histórico de la sana doctrina que por 1980 años las iglesias han protegido. Luego, en otra parte de su libro, Peter Wagner dice: un elemento central de la vida de la iglesia es que debemos ser testigos de la restauración de los oficios de apóstol y profeta. ¿Pero por qué hay que restaurar algo? Hay que restaurar algo porque no existe, porque no está, porque no ha estado por 1980 años. Pero de repente Peter Wagner recibe una revelación para traer nuevamente apóstoles y profetas, usando el texto de Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice: a unos comisionó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo interesante de este texto, por supuesto, es que no está dando una descripción de los oficios o del ministerio quíntuple, sino que está dando una descripción de la estructura de la iglesia. Lo que Pablo está enseñando en Efesios es cómo Dios construye su iglesia, usando a los apóstoles y profetas para poner la base del edificio. En Efesios 2:20 dice que estamos cimentados bajo la enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal que sostiene el edificio Cristo. Después de ese edificio, de que la base ha sido puesta por ellos, se edifica. ¿Quién edifica? Los evangelistas al predicar las buenas nuevas y los pastores y maestros al proteger la sana doctrina del buen depósito. Nota, por favor, que cuando Pablo comisiona a Timoteo a predicar la sana doctrina, él dice: manda a hombres idóneos para enseñar. Y también le manda que ponga ancianos en las iglesias. Jamás Pablo vuelve a mencionar que se nombren a otros apóstoles. Por 1980 años nadie se menciona apóstol. ¿Y por qué es tan relevante decir que por 1980 años nadie se menciona apóstol? Porque una de las maneras básicas de entender una doctrina en la hermenéutica es verla bajo el ojo del contexto histórico. Si por 1980 años la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, no ha tenido esta revelación de traer apóstoles, es muy poco probable que de un momento a otro el Espíritu Santo quiera revertir totalmente la enseñanza de las Escrituras y traernos apóstoles y profetas. Lo que tenemos en el día de hoy puede ser el don de profecía, sin embargo en un sentido extraordinario y bajo la tutela de los pastores. Lo que el señor Peter Wagner afirma, por supuesto, es muy osado, es muy temerario, pero lo más terrible es que la mayoría de las personas
en muchas iglesias están siguiendo estas enseñanzas de Peter Wagner. Dentro de la enseñanza de la tercera ola hay una serie de enseñanzas muy particulares, ¿no? Como son el Evangelio de la Prosperidad, predicado según Keith Bowler en su admirable tesis, que voy a dejar en un link aquí abajo, en el 75% de las iglesias en América. Usted va a decir, no es cierto. No es posible que tantas iglesias prediquen el Evangelio de la Prosperidad, porque probablemente ya ni siquiera se distingue qué es el Evangelio de la Prosperidad y qué no es una enseñanza correcta de la prosperidad. Keith Bowler dice atinadamente que la mayoría de las iglesias en América han abrazado el Evangelio de la Prosperidad, y esto no es sorprenderse, porque la mayoría de las iglesias en el día de hoy, según las encuestas de una famosa revista de Estados Unidos, carecen de pastores preparados, con enseñanzas claras y sistemáticas de las Escrituras, previamente capacitados en la enseñanza. Es decir, la enseñanza en el día de hoy no tiene tanta relevancia. Hablando de esas doctrinas tan novedosas de la tercera ola, debemos decir que se suman a muchísimas más doctrinas novedosas que están siendo vertidas en el día de hoy en las iglesias. Una cosa entonces se le pide a los pastores, una cosa se le pide a los predicadores, a los presbíteros, a los evangelistas, a los ancianos, que sean fieles, que guarden con temor y con respeto el depósito de la fe, que no se juzguen a ellos mismos por el número de personas que tienen las iglesias o los siguen, que sean fieles a las Escrituras, predicando constantemente sin temor la sana doctrina. Quiero leer algunos de los mensajes que han estado compartiendo. Son bastantes. Dice: Dios te bendiga y te use. Eso es algo que muchos evangelistas predican hoy en día: el éxito, profecía y sueños. Dios le bendiga, pastor, gracias por subir al Facebook las enseñanzas. No pares de hablar la verdad, ánimo, mi hermano. Retórica del avivamiento. La Biblia no habla de avivamiento en estos tiempos, sino de apostasía. De hecho, totalmente de acuerdo. La Biblia habla, antes de la venida del Señor Jesucristo es necesario que acontezca una gran apostasía. Espero esto quede grabado en Facebook, lo quiero compartir con varios amigos. Aquí va a estar, hermano. Saludos, Edgar. En el instituto en el que yo estudié no nos enseñan a ser exitosos, pero varios pastores de la vieja escuela sí traen ese pensamiento del ministerio exitoso. Algo muy importante que comenta mi hermano Otoniel Rendón es el choque generacional que existe en el día de hoy. Los pastores viejos contra los pastores nuevos. El choque generacional trae una perspectiva de ver las cosas, un paradigma muy distinto a esta generación. Sin embargo, aquel que predica la sana doctrina y es fiel a la sana doctrina es tan valioso como cualquier otra persona que la predique, sea anciano o no lo sea. Por eso Pablo dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Exhorta, reprende, a tiempo y afuera de tiempo. Pero para que nadie tenga en poco nuestra juventud, nosotros hemos de ser idóneos en nuestro amor, conducta, fe, pureza, para que nuestra juventud no sea un tropiezo a aquellos que escuchan la sana doctrina por nuestros labios y sea también recibida con agrado. Apostelo, dice Jorge Sánchez, enviar. Desde Puerto Rico, gracias hermano Edgar y Dios lo bendiga. Saludos desde Puerto Rico. Dios te bendiga, Edgar, te mando un gran abrazo. Espero verte pronto por Orranteño, que así sea, Alberto. Por ejemplo, Dante Gebel sí se ubica en llamar a clase media y media alta, pero también estos apóstoles viven de los más pobres acá en Perú, hay varios. Así es, muchos de ellos ya con sus jets afrentando a los pobres. Genial, estimado, es una bendición escucharte. Saludos desde Perú. Dios puede usar estos movimientos para salvar efectivamente a algunos. Eso sería, Jairo, como el fin justifica los medios, el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo le ha hecho muchísimo daño a la iglesia. La Biblia es clara cuando dice que nos conformemos con lo básico. Cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, Pablo está dando una aseveración fuertísima, porque el Evangelio que Pablo predica contradice todo lo que se cree en ese momento, todos los convencionalismos, todos los dogmas, todas las enseñanzas, tanto de judíos como griegos. Para los griegos el Evangelio de Pablo es una locura, porque asegura que un hombre venido de tierras extrañas, un carpintero de Nazaret, es en realidad Dios en la carne, ¿no? Y que ha resucitado entre los muertos. Pero lo más sorprendente es que se encarnó y que adquirió sentimientos cuando los dioses no tenían sentimientos. Pero para el judío también es un tropezadero terrible, porque les dice que un hombre muerto bajo la ley,
maldito, colgado de un madero bajo la ley romana también, es en realidad el Mesías prometido, aquel que montó en un pollino. Entonces, cuando Pablo dice yo no me avergüenzo del Evangelio, él lo que está diciendo es, yo no voy a ponerle un moño para que le agrade a los judíos, ni lo voy a llenar de filosofía para que le agrade a los griegos, aunque luego se hizo, como Justino lo hizo, Clemente lo hizo. Lo que Pablo está diciendo es, yo no me avergüenzo del Evangelio ni de la locura de la cruz tal como está predicada en 1 Corintios 15, y lo predico tal como lo recibí, que Cristo murió primeramente por nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es sencillo, y cuando nosotros nos conformamos a la aplicación del Evangelio, seguro que el Evangelio va a tener su efectividad. Nosotros salimos a predicar y dejamos que la obra del Espíritu Santo sea llevada a cabo. Javier dice, creo que todas las iglesias deberían regresar a las enseñanzas tradicionales de la iglesia primitiva, en especial las enseñanzas de la iglesia de los primeros 3 siglos. Sería algo excelente que las iglesias enseñaran a sus congregantes la historia de la iglesia, la historia de los concilios ecuménicos, la historia del credo apostólico. Sería excelente que se volvieran las liturgias conservadoras en este mundo de posmodernismo, en este mundo de vacuidad, de tantas novedades doctrinales. Sería excelente que volviéramos a los viejos himnos que traían impregnada la teología. Sería excelente, por supuesto, que conformáramos nuevamente un ethos, una ética que fuera común a todos y que nos identificara. Sería excelente, por supuesto, que el gobierno de la iglesia no se enseñoreara de las ovejas, sino que fuera más inclusivo, donde el obispo, el presbítero, el pastor fuera una parte del cuerpo, donde todos fuéramos hermanos y compartiéramos la mesa juntos. Sería algo excelente, por supuesto, pero obviamente hay muchísimo que trabajar. Dice, ni hablar de los conciertos, dice, iguales que los demás. Esta es una enseñanza, una introducción de las doctrinas de la tercera ola. En su momento estaré compartiendo con ustedes lo que es el Evangelio de la Prosperidad, las maldiciones generacionales, la guerra territorial, las caminatas, porque yo sé que muchos cristianos sinceros están en iglesias donde se practican estas cosas y no saben qué hacer. ¿Qué vas a hacer cuando tu iglesia convoque a atar los demonios territoriales de tu pueblo? ¿Qué vas a hacer? Pues no ir, ¿no? Conformarte a la sana doctrina. No vas a encontrar a ningún apóstol haciendo esas cosas, ni a ningún discípulo, ni a ningún evangelista, ni a nadie por 1980 años. Comprender que estas cosas son novedades que han sido introducidas sutilmente como doctrinas engañosas, como doctrinas de demonios, dice Pablo. ¿Qué vamos a hacer cuando alguno de nuestros pastores nos diga que hay que atar al diablo y machacarlo y aplastar la cabeza? Pues no hacerlo, no congeniar y sufrir por causa de la sana doctrina y mantenernos íntegros como relicarios que preservan el buen depósito de la fe. ¿Qué vamos a hacer cuando alguno de nuestros amigos nos invite a un congreso a recibir el manto profético? Agradecerle muchísimo por la consideración que tiene, pero no ir, no congeniar. Porque dice Pablo, es necesario que haya entre vosotros disensiones para que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Obviamente nosotros debemos no solo recular, sino también dar nuestra perspectiva de las cosas. Esto no es correcto. ¿Qué vamos a decir cuando una persona se acerca y nos dice una profecía y a todas luces sabemos que es falsa? Bueno, pues hay que decir, porque la Biblia dice que los que profeticen 2 o 3 a su turno y los demás juzguen. Y si alguien ha errado, decirle, hermano, estás errado, estás profetizando algo totalmente contrario, tanto a la Biblia como a la realidad, para que tema al Señor. Para que no piense que la vida espiritual es algo tan sencillo. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien está predicando en la iglesia y erra en la doctrina? Bueno, hay que tomarlo aparte y señalarle el error con amor. Pero si vuelve a errar, hay que entonces decirlo enfrente de las personas que él está errando, es contumaz, está perseverando en el error con inteligencia, ¿no? Había comentado esto en tus primeras descripciones de la segunda y tercera ola. Eso puede ser unos problemas de la segunda y tercera ola, que muchos no eran ni son aptos para enseñar. Nilton, uno de los requerimientos bíblicos que Pablo dice, aquellos que anhelan trabajar en el servicio cristiano en la iglesia local, es que sean aptos para enseñar. Y cuando decimos aptos para enseñar, no nos referimos a cualidades retóricas, por supuesto nos referimos a que sean idóneos y que sean íntegros en guardar la sana enseñanza. Y tenemos que Pablo condena a 2 personas, dice que ha entregado a Alejandro y a Himeneo, porque trastocaron la sana doctrina anunciando que la resurrección de los muertos se había llevado ya a cabo. De manera que así nosotros también deberíamos separarnos, dividirnos de aquellos que no se han conformado a la sana doctrina cuando aún tienen el privilegio de enseñar. Porque todos aquellos que tienen el privilegio de enseñar están expuestos a un juicio mucho más severo. Y debemos tener temor y reverencia cuando en la iglesia local se nos ha llamado y se nos ha confiado el cargo de la enseñanza. Todo neopentecostal o tercera ola está con la doctrina de la prosperidad, o hay matices, dice Jean-Paul Zamora. Bueno,
Supongo que dentro, como la doctrina de la prosperidad no se conforma como un monolito de iglesias, sino que la doctrina de la prosperidad puede ser vertida en cualquier iglesia, en iglesias de Asambleas de Dios, en iglesias metodistas, en iglesias presbiterianas, sería difícil responder a esa pregunta. Porque el movimiento apostólico y profético no es una denominación, es un movimiento que trata de renovarse, supone, la vida espiritual. Es difícil rastrear dónde está cada enseñanza y dónde se está moviendo cada enseñanza. Supongo yo que debe haber iglesias neopentecostales que están embebidas con todo eso, y aún ahí debe haber cristianos muy sinceros, ovejas muy sinceras, que están tratando de seguir al Señor a través de las Escrituras. Qué difícil y qué terrible debe ser para ellos tener que soportar con paciencia la doctrina. Muchos de ellos optan por salir de esas iglesias y optan por tratar de encontrar sana doctrina en otras iglesias. Sin embargo, muchos de ellos tienen que abandonar la comunión que tienen con otros creyentes, muchos de ellos tienen que abandonar sus familias, muchos de ellos tienen que perder mucho en el camino, y eso, por supuesto, duele. Bendiciones, hermano, gracias por dar de gracia lo que has recibido desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Mereces bendición. Saludos a mi paisano de Chihuahua. Dios te bendiga hasta Cuauhtémoc. Esa historia del movimiento del apostolado, ¿dónde la puedo estudiar? Bueno, voy a dejarles un link aquí abajo donde ustedes pueden estudiar un poquito más, pero hay un libro buenísimo que ahorita estuve leyendo un poco de él, se llama El Restauracionismo Apostólico. Ese libro es una eminencia, es una joya, en verdad. Es una exégesis profunda, ¿no?, histórica. Se los voy a decir el nombre exactamente para que ustedes puedan buscarlo. Creo que en Amazon lo encuentro como 80 pesos. Permítanme un momento. El autor se llama... permítame. El Restauracionismo Apostólico de Jaime Masurek. Restauracionismo Apostólico de Jaime Masurek. Es una joya de libro. Saludos desde Cuauhtémoc, Juan Roberto Martínez. Hoy en día es casi similar el analfabetismo bíblico entre los católicos romanos y los cristianos protestantes. Eso es porque se dejó de hacer discípulos exhaustivos. Baxter y Lloyd Jones son un ejemplo. ¿Cuál sería la liturgia correcta para orar por un endemoniado cuando eres libertar, atar y cosas por el estilo? Bueno, muy sencillo lo que la Biblia ordena en cuanto a los demonios: expulsarlos en el nombre de Jesucristo. Cuando se hace una exégesis de lo que sucedía, cómo los fariseos, cómo los judíos echaban demonios, uno encuentra que hay más parecido en cómo los judíos echaban demonios y cómo lo hacen los cristianos en el día de hoy, a cómo lo hicieron los cristianos primitivos. Los judíos en muchas ocasiones, cuando echaban demonios, ataban una cabra, hacían círculos en el piso, hacían invocaciones raras para poder echar un demonio fuera. Muchas de esas cosas son practicadas en el día de hoy por cristianos. Atan, usan agua bendita, ungen con aceite, hacen algún tipo de conjuros, cuando la encomienda es: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. A Chile llegaron ya. Bueno, es la reforma esta del movimiento apostólico y profético se ha metido a la mayoría de las iglesias. Hermanos, en verdad, por amor a los creyentes, por amor a las ovejas, es necesario que nosotros retomemos nuevamente la sana doctrina, retomemos nuevamente las enseñanzas de la sana doctrina y hagamos frente a todo lo que tiene que ver con la tercera ola: apóstoles, profetas, maldiciones generacionales, caminatas de guerra espiritual, ungimiento de calles y pueblos, lucha contra demonios de ríos, clavar estacas en los montes, sanidad interior, evangelio de la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Buena enseñanza, Manuel Edgar Pacheco. Bendiciones y un saludo desde Ecuador, Guayaquil. Bueno, me despido. El video va a quedar aquí grabado. Para todo el que quiera compartirlo, aquí voy a estar. Gracias a todos por haberse conectado. Voy a seguir subiendo algunas enseñanzas. He estado subiendo algunas enseñanzas. Espero que el Señor les ayude en estos tiempos difíciles. Son tiempos muy difíciles. Espero que sus pastores estén realmente con temor y reverencia al Señor, pero si así no fuera, sean pacientes, que el Señor ve desde lo alto el camino de los justos y tiene misericordia de los suyos, ¿no? Recuerden ustedes que Cristo se paseaba entre los 7 candelabros, dice Apocalipsis, que representan a las 7 iglesias. Una de esas iglesias tenía la doctrina de Jezabel, que enseñaba a los creyentes a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos. Otra de esas iglesias estaba donde estaba el trono de Satanás. Otra de esas iglesias tenía la doctrina de los nicolaitas, que Jesucristo aborrece.
Otra de esas iglesias tuvo que pelear contra falsos apóstoles, pero todas ellas recibieron una felicitación del Señor, diciendo: yo conozco tus obras, yo sé lo que vives, yo sé lo que haces, yo sé lo que has pasado, yo sé lo que has soportado, yo sé lo que tienes que vivir. De seguro que si ustedes están en una iglesia así, el Señor sabe, y el Señor lo ve, y el Señor premiará su paciencia. El Señor premiará y recompensará todas y cada una de las veces que tuvieron que sentarse en la banca sin ser alimentados, como ovejas sin pastor. Oren para que el Señor levante fielmente a jóvenes y a viejos pastores que prediquen la sana doctrina, que se conformen con las enseñanzas de la Escritura. Oren para que esta generación que viene tenga temor y reverencia a lo que es santo, no usando lo profano para poner fuego en el altar, sino que sean temerosos y reverencien al Señor en todos y cada uno de sus mandamientos. Saludos desde Chihuahua. Muchas enseñanzas son metafísica disfrazada. Si ustedes leen el libro de The Secret, es un libro de metafísica, es exactamente lo que muchas iglesias hacen el día de hoy. Por favor, comparta el video y que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo hasta donde quiera que estén saludando, donde quiera que estén conectados, hasta Chile, hasta Argentina, hasta Colombia, hasta Guatemala, hasta Arkansas, Pensilvania, Chihuahua, mis paisanos, de todas partes donde estén conectados, un abrazo. ¿Por qué muchas veces un pastor genuino no puede expulsar un demonio? ¿Y qué procede después de esto? Dice Carlos Tapia Santaella. Supongo porque su vida espiritual es muy raquítica, ¿no? Y supongo también por la poca fe y confianza que tiene en el nombre de Jesucristo. Habría que desarrollar todavía mucho más el tema. Hermanos, saludos, los dejo. Tengo una junta ahorita. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte. Y estamos en contacto. Compartan el video, comenten, lo voy a estar comentando aquí abajo. Bendiciones. Hasta luego, hermanos.